Era una mujer que todo lo que era contrario era lo que me gustaba. De ser una mujer violenta, de ser una joven que levantaba el país en huelgas en contra del gobierno. Por un tiempo estuve con cáncer casi 2 años y Él me enseñó que Él sana. Me enseñó la dependencia del Señor. En un tiempo a donde todos los médicos me mandaban a operarme, el Señor me decía, solo son tratos de Dios porque te voy a usar en milagros, te voy a usar en sanidad. De ver que era una mujer malapalabrosa, una mujer, una fiera, una mujer intensa. Entonces Dios no puede trabajar con una generación que dependa del elogio, ni dependa de los likes. Con una generación que necesite ser aceptado para ellos sentirse bien. Esta generación tiene que saber que Dios procesa. Bueno, pues soy la pastora Xiomari Veloz, pastora de la iglesia Adoradores del Reino, una iglesia levantada para adorar el nombre de Jesucristo, un lugar de adoración al Eterno. Aquí solo no soy pastora, soy más que pastora, una sierva de Jesucristo. Hacía muchos años, cuando yo no pensaba ser cristiana, sí había sido católica, como creo que le pasa a muchas personas del pueblo de Dios, que primero es católico y nada que ver con ser cristiano. Pues por muchos años yo estuve cada domingo, pues sentí en mi corazón llevar comida a las calles todos los domingos, hacía comida y salí en el Parque Independencia, en el Parque Enriquillo, toda la Duarte, debajo del puente Duarte, el puente de la 17, el puente de la bicicleta, todo lo que era Villa Francisca, Villa Consuelo, llevando comida a los indigentes, a todos los que estuvieran indigentes en las calles y también a los perros indigentes. Yo recuerdo que algunos domingos pues despertaba a algunos indigentes que su cama era un cartón abajo y otro cartón arriba para llevarle un plato de comida. Y pues fui sintiendo ese amor, fui sintiendo testimonio de hombres que se sentían abandonados, que me decían, eres una enviada del Señor. Yo no entendía nada porque hacía esto, no fue nadie que me inspiró, simplemente pues sentía ese deseo de hacerlo. Y pues hubo un domingo en especial que marca mi vida. Llego y pues yo siempre salía sola en el baúl de mi carro a llevar la comida y pues en ese baúl tenía platos desechables, botella de agua, botella de jugo, de refresco, y ahí ponía la comida y pues me bajaba yo misma y la servía. Yo no llevaba la comida servida, sino que servía la comida. Y ese domingo, después de haber servido la comida, no sé, algo llenó la oficina de mi trabajo. Yo aún no estaba casada, aún no era cristiana. Y sentí como algo tan hermoso, como una atmósfera cambió todo el entorno y me dijo, sal. Y yo te voy a llevar a un lugar. Era como si una voz me hablara, no literal afuera, sino una voz que yo la podía sentir dentro de mí. Podía sentir como los ríos de agua viva me hablaban en esa voz y podía sentir como una presencia tan linda llenaba el lugar, pero yo estaba sola y esa voz me decía, sal y al lugar donde yo te lleves, ahí me vas a escuchar, ahí me vas a conocer. Yo no entendía lo que estaba pasando y yo decía, no logro entender, pero voy a obedecer. Pues salí, prendí mi carro y en mi mente se me puso una iglesia que ya pues en otra ocasión y alguna persona habían hablado de esa iglesia. No ni siquiera que me habían invitado, porque como que yo era tan mala que nadie me invitaba a una iglesia. Lo que quizá menos se podía imaginar a alguien es que, wow, vamos a invitarlo a una iglesia. Pues yo llegué a ese lugar, guiada por el Espíritu, ahí escuché esa prédica, llegué ese domingo.
Y seguí yendo mucho miércoles, mucho domingo, sin que nadie me invitara, no quise hacer el paso, porque para mí, como yo era católica, para mí era muy importante Dios. Y no era la persona que iba a poner de relajo a Dios. O sea, esa era mi mentalidad. Yo siempre dije, el día, si yo decido ser evangélica, que nunca lo había considerado en mi vida, mucho menos el de ser pastora, mucho menos pensé que yo estaba en los planes de Dios para pastorear iglesia ni para ser llamada. Era lo último. Si alguien me preguntaba, ¿qué tú piensas? Yo le hubiera dicho, jamás yo hubiera imaginado ser pastora, ni que en los planes de Dios yo estaba como pastora. Pues fui llevada a ese lugar y yo tardé como 3 o 4 meses para pasar delante. Ya yo estaba totalmente convencida, y la segunda vez que fui a esa iglesia, pues ya yo sabía que era el lugar. Yo decía, Señor, en este lugar usted me quiere. Este es el lugar. Esto era justo lo que yo necesitaba entender, porque yo no entendía tantas cosas. Y ya dentro de mí yo estaba entendiendo que yo necesitaba dar ese cambio, pero no sabía cómo. No sabía de qué manera ese cambio se iba a generar en mi vida. No sabía de qué manera ese cambio debía generarse en mi vida. Yo decía, yo sé que tiene que haber algo más. Yo sé que tiene que haber otra cosa. Yo siento que estoy diseñada para otra cosa, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo iniciar ese cambio, ni tampoco me imaginaba que verdaderamente en mi vida yo podía dar un cambio tan radical de ser una mujer violenta, de ser una joven que levantaba el país en huelgas en contra del gobierno, en contra de las pruebas nacionales. Luché por muchos años. Siempre pues era una revoltosa, pudiéramos decir, social. Era una mujer que todo lo que era contrario era lo que me gustaba. Cuando se iniciaron las pruebas nacionales, yo tenía como 13 años para 14. Y en el país se iniciaron las llamadas pruebas nacionales, que de hecho ya no existen en el país. Eso se inició en el último periodo del doctor Joaquín Balaguer, del expresidente, y bajo la dirección de la ministra de Educación, Jacqueline Malagón, a la que por cierto le di mucha agua a beber. Pues iba al programa de Nuria, me invitaban de Radio Mil Informando. Cada sábado llegaban a Ramón Emilio Jiménez a tomar declaraciones de por qué. Porque teníamos un frente que se llamaba FEO, la Federación de Estudiantes Unidos, y desde esa federación, con 13, 14 años, realmente yo era una entendida, era una líder social nata. Leí libros desde los 9 años, ya me había leído El Quijote. O sea, yo estaba muy clara de lo que quería, y yo siempre resalté entre la multitud, hablándole a la multitud y diciéndole que ustedes no entienden, cómo no van a dar pruebas nacionales. Quizá los colegios de ricos están listos, pero los que eran de mi época y estén viendo esta entrevista probablemente se identifiquen conmigo, y aquellos que quizá no vean la entrevista o no vivieron esa época, vamos a poder contextualizarlo y que ellos puedan entender. En aquellos últimos 12 años de Balaguer se iba la luz. Prácticamente el que tenía luz no veía luz. Entonces nosotros, los que éramos de estratos sociales muy pobres, pues teníamos que estudiar con lámpara de gas, con lámpara de querosén. Si de los 9 meses de clase nosotros veíamos 3 meses de clase, eran mucho, porque eran una huelga kilométrica. Yo recuerdo que en un mes, tal vez 2 meses, tal vez 2 días o 3 días, íbamos a clase. Después, el demás tiempo era un tiempo donde no se daba clases, donde no había clases, donde se paraba las clases, porque los profesores estaban haciendo diferentes demandas. Demanda de que mandaran luz, demanda de que le hicieran un aumento salarial, y por ende nosotros, los estudiantes de escuela pública, no estábamos listos para ir a una prueba nacional que iban a medirnos con todos los colegios. Entonces, ¿cuál era la demanda social que nosotros hacíamos? Quizás parando completamente la zona oriental, cuando el puente de la 17
era una real vía de tránsito principal. Estoy hablando en el 91, en los años 90, en el 89. Me refiero a esa época, una época donde los movimientos de huelga era lo que se veían, pero nosotros éramos diferentes. Siempre fui diferente. Nosotros no usábamos la violencia, no rompíamos puertas, no rompíamos ventanas, porque todo eso se hacía en la UAS. Y nosotros decíamos, no, nosotros vamos a parar las clases, pero lo vamos a hacer de manera pacífica. Entonces, hacíamos llamado a los padres, hacíamos llamado a los profesores. Bueno, hubo una parada donde aún el Colegio Virgen de la Altagracia, que eran monjas que no se metían en nada, esta pequeñita, iba y hablaba y convencía a esas monjas de que dejaran literal ese lunes, que ahora no recuerdo la fecha, más el Fabio A. Mota, que estaba en la misma Venezuela, más el Ramón Emilio Jiménez, las 3 tandas. Ese lunes marchamos, iniciando desde la cabeza del puente de la 17 hasta la Zafra, porque allí nos iba a recibir la ministra Jacqueline Malagón. Cuando ella vio aquella, ella mandó a la vice, cuando ellos vieron aquella marcha multitudinaria de padres y de estudiantes, se fueron. Porque ellos pensaban que iban a recibir a 2 o 3 estudiantes tirapiedra. Entonces no les convenía, llamábamos a la prensa, teníamos la prensa de nuestro lado, íbamos, o sea, Radio 1000 informando que en ese tiempo eran ya ustedes saben, eran las redes sociales de ahora que más pudieran tener. Llegaron a aquel lugar una chiquitica de 13 años, con un grupo de estudiantes, que realmente leíamos, que realmente teníamos conocimiento de causa, que sabíamos lo que estábamos haciendo, que entendíamos que no estábamos listos para ir a esas pruebas nacionales, quizá porque ahí nosotros éramos los que llevábamos menos ventaja, porque teníamos realmente un poco de temor, porque habíamos recibido muy pocas clases y allí se iban a medir 4 años de secundaria, porque no solamente era el primer año. Entonces, eso me convirtió en una revolucionaria con causa. Allí hablábamos de Duarte, allí hablábamos de que eso era algo eminentemente político, eminentemente económico, de que eso era para beneficio de una clase económica. Teníamos los números de cuántos millones le iba a costar eso a Balaguer, de cuántos millones le iba a costar cada cuadernillo, de cuánto se iba a ganar la imprenta a donde se iba a imprimir ese material, de cuántos millones costaban los juguitos y la comida que daban cada domingo para preparar el personal que iba a ir a dar las pruebas nacionales. O sea, realmente fue un tiempo donde estuvimos preparados, sabíamos lo que hablábamos, hacíamos cierre, la Venezuela la cerrábamos, no se daba clase por demanda, íbamos todos los días. Nuria Piera tenía un programa, no recuerdo diario, y prácticamente todos los días Nuria nos llevaba ahí a hablar de las pruebas nacionales, de por qué nosotros estábamos en contra de las pruebas nacionales. O sea, realmente fueron tiempos de lucha y nunca yo me imaginé que toda esa revolución social que el Señor estaba permitiendo era porque Él iba alineando todo para que en este tiempo pues pudiéramos ser una pastora del pueblo, una pastora popular, una pastora que escucháramos al pueblo, de sacar la iglesia de 4 paredes, de no solamente ser una iglesia que estuviéramos solo en el púlpito, en el altar, sino una iglesia de masa, de pueblo, que se pudiera convocar el pueblo, oraciones por el pueblo, que pudiéramos tener una verdadera visión de una iglesia global, de una iglesia que no la detiene la 4 paredes, una iglesia del camino, así como la concibió Cristo, así como nuestros primeros discípulos no tenían una iglesia per se, sino que ellos iban por el camino predicando la verdad de Cristo, sanando, estableciendo el reino, haciendo demostración de poder. No sabía que todo aquello el Señor en un tiempo pues lo iba a usar para que esa fuera la plataforma del conocimiento vivido, para quizás poder trabajar con masa,
poder conocer personas, no tener miedo a tener confrontación de la gente, de los satanistas, de los brujos, de los hechiceros, que quizás se nos puedan levantar en este tiempo, porque el Señor desde pequeña, pues me ha estado usando como una catapulta. Lo único que yo no sabía para qué, ni en qué el Señor iba a usar mis dones ni talentos. Y aquí estamos, muchos años después. Entregué mi vida al Señor en un congreso de jóvenes después de 3 meses, pero ya yo estaba prácticamente convertida. A mí lo único que me hacía falta era pasar adelante, pues lo reconocí y nunca más he vuelto a mirar atrás, ni nunca he sentido deseo de no ser cristiana, nunca. Muy por el contrario, cada día le pido al Padre poder ser una mejor persona, poder ser una mejor hija, que me dé herramientas de cómo nunca más volver atrás, de cómo Él pueda tratar áreas de mi vida donde yo pueda ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, donde yo pueda serle útil, donde no solamente yo pueda decir, ay, yo soy pastora y ya no, donde otros puedan ver reflejado el amor de Cristo en mi vida y mucho que me conoce pueda decir, oh Señor, tú cambia, porque de ver que era una mujer, malapalabrosa, una mujer, una fiera, una mujer intensa, y ser ahora una mujer totalmente diferente. Sé que hay muchas cosas en mi vida que debo cambiar y que debo mejorar, pero la Xiomari de antes y ver la Xiomari de ahora, o sea, el que me ve de ver me dice, wow, pero es que hay algo poderoso que te ha cambiado, que te ha transformado, que te ha hecho ser diferente. Y yo digo, wow, Señor, verdaderamente que usted cambia, que usted es diferente, que el servirle al Señor, Él lo cambia todo, Él lo es todo. O sea, cuando Cristo llega a la vida de una persona, verdaderamente cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar. Todo lo que nosotros conocimos literal es cambiado, todo, aún la manera en cómo nosotros miramos, cómo vemos, cambia, porque hay una sanidad. Si antes mirábamos con los ojos atravesados, queriéndole decir a alguien, no me agrada lo que estás haciendo, ahora no lo hacemos, porque es una sanidad, es un cambio integral, el que realmente nosotros podemos mostrar. Ya no hablamos mentira, ya no nos preocupamos por qué habrá de venir mañana, qué habremos de comer, porque vemos cómo el Señor se glorifica en cada área de nuestras vidas. Y yo cada día le digo, Señor, mi preocupación es que usted me mantenga avivada, es poder estar avivada. Yo no quiero ser una cristiana que en un mes, ya yo no tenga fuerza, que yo no tenga la dirección del Espíritu, que no tenga la guía de Él, que pueda hablar sin aquel sazón, sin aquel gozo, sin aquella palabra que pueda llevar luz, que pueda tener sal. Yo le digo, Señor, yo quiero estar sazonada cada día, yo quiero tener sal, yo quiero ser luz cada día, en todo lugar donde yo vaya, que la gente, aunque yo no le diga que yo soy cristiana, porque quizás todavía hay gente que te estereotipan, si usas pantalones, si te pones quizás algo de maquillaje, si te pinta las uñas, quizás no piensen que tú eres pastora, o que tú eres cristiana y digan, wow, no sé, pero esa mujer tenía algo diferente, me devolvió si me sobró de más, me saludó, hay una paz, hay algo diferente, no sé quién es, no sé de dónde salió, pero inmediatamente llegó, todo cambió, no sé, entendió todo. Yo estaba bloqueado y ella fluyó como una llave y me desbloqueó. Personas que a veces están bloqueados en los carros públicos, que están bloqueados en los lugares de trabajo, que están bloqueados cuando vas a arreglarte el pelo y solo le sonríe y como que te dicen, no sé qué pasó, qué usted tiene, solo la vi y algo cambió. Y a veces no le digo, ni es porque soy cristiana ni nada, sino que sigo hablando normal, porque yo no me tengo que identificar como cristiana. Realmente cuando Cristo llega a la vida de nosotros, algo diferente tiene que verse. Entonces, esto no se trata de que nos pongamos un nombre y digamos, soy cristiana. Esto no se trata de que quizás yo tenga una falda larga
y que la gente por mi ropa tenga que ver. Esto se trata más que todo, porque voy a un supermercado y quizás puedo darle una palabra a la joven que me está atendiendo, porque quizás la puedo saludar, porque quizás el que me ayuda a hacer la compra, yo le puedo decir cómo te tratan, cómo te sientes, cómo tú estás, tú te sientes bien, tú oras, no sé, ay, que hoy tengo gripe, me permite orar por ti. O sea, los frutos del Espíritu son los que dan testimonio. O sea, así mismo como dice la palabra, son los frutos los que dan testimonio. Y antes de que comenzáramos a ver esta entrevista, el Señor me traía esta palabra y me hacía leer en el libro de Ezequiel, de hablar del valle de los huesos secos, allí a donde el Eterno pues llevó al profeta. Pero Él no llevó al profeta ya porque este era el que más amaba a Dios. El Señor, antes de llevarlo a este valle de huesos secos, el Señor primero tuvo un gran trato con este sacerdote. Ezequiel era un sacerdote del Señor y tuvo que ser transicionado, así como quizá muchos de nosotros somos transicionados en el proceso y a veces lloramos cuando el Señor nos está pasando la prensa. Yo he sido muy prensada, quizá le estoy hablando ahora a personas que están en medio de una escasez, que están en medio de un diagnóstico difícil, de un diagnóstico de cáncer, que quizás tienen conectado un familiar en una máquina, que quizás lo acaban de botar del trabajo, que quizás están pasando por un proceso de divorcio, no son cristianos, o cristianos que se tienen que divorciar y dice, ¿cómo confronto esto? ¿Cómo le digo a mi pastor esto? ¿Cómo le digo a mis hijos, mira, me voy a divorciar después de que yo era la que le daba testimonio? O sea, son muchos momentos difíciles, son mucha prensa y a veces lo permite el Señor. Yo conozco de cristianos que han durado 5 años divorciados y luego el Señor vuelve y los junta. Pero esto no se trata de cuánto yo le pueda demostrar al hombre el cambio de Cristo, no. Esto se trata de cuánto el Espíritu Santo haya cambiado mi vida. Nosotros somos más cristianos delante de Dios cuando le decimos, Señor, estoy rota. Verdaderamente yo no sé qué hacer ante este fracaso. Verdaderamente yo tengo que confesar que yo tengo una situación que es más grande que yo. Yo tengo que decirte que yo no sé qué hacer ante este diagnóstico que me han dado. Yo no sé qué hacer ante una economía. Emma, yo ni sé qué hacer ante una iglesia que esté esperando una respuesta tuya. Yo hoy me siento vacía. Porque el pueblo tiene que saber que nosotros somos personas igual que ellos. Lo único que al Señor le plació entender, que quizás sobre nosotros reposaba una autoridad mayor, porque hay que poner un orden, porque Dios es un Dios de orden. Quizás yo estoy hablando con personas que en este momento digan, wow, yo tengo que cerrar mi iglesia porque no tengo cómo pagar la iglesia. Pero esa es tu prensa. Ahí es donde el Señor te está prensando para sacar de ti el mejor aceite, para sacar de ti el mejor vino, porque no es cualquier vino, no es cualquier persona que el Señor pone delante de reyes, no, es un vino que fue hecho en un proceso de oscuridad, que fue hecho con uvas que no se cortaron ni verde, que no se cortaron ni muy madura, sino que se cortaron justo a su tiempo, que tuvieron el sol necesario que el sol le dio. Y ese sol cada día fue poniendo la piel de esa uva tan fina que ese sol pudo madurar y que el sabor de esa uva es una uva que ni va a dar de entera porque no es agria, pero tampoco va a saber podrida porque se pasó, sino fue una uva que dio un mosto justo a su tiempo. Pero que esa uva estaba lista para resistir, ya resistió fuertes temperaturas y no se despegó del ramillete, sino que se mantuvo en el ramillete recibiendo de la vid. Por eso el Padre dice, yo soy la vid. El Padre es el labrador y Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, el Padre es el que corta cada rama, el que poda. Pero cuando esa uva se despegue y cae al suelo, tiene que ser vendida en un supermercado o tiene que ser comida. Pero lo primordial de esa uva no es ni ser comida ni es ser vendida en un supermercado, es que se pueda hacer un buen vino. Entonces luego esa uva es pisada en un lagar
No le van a decir qué linda tú eres, no, es con los pies en un lagar. Va a tener que dar y ser oprimida hasta que saquen de él el mejor vino, hasta que bote el mosto, hasta que bote ese jugo. Pero ese va a ser el mejor jugo, porque ha pasado por todo el proceso, pero no se acaba ahí. Ese proceso es llevado en una barrica donde no le va a entrar sol, donde va a ser metido en una bodega, en un recipiente de madera, a donde no le va a dar ningún sol. Y ese recipiente de madera, ¿qué va a darle? La esencia. Pero también, ¿qué va a dar ese mosto? La esencia. Quizás muchos de nosotros no entendemos que los procesos son necesarios. Porque cada vez que nosotros somos dejados, viene un proceso de soledad. Y allí nosotros recibimos de la esencia del Padre. Porque los grandes cambios, los grandes testimonios no se dan en compañía. Quizás por eso el Señor permite que muchos vayan a la cárcel, que muchos sean perseguidos, que muchos se sientan solos, que muchos estén pasando por un proceso de soledad donde tienen que ser apartados, por un proceso donde son transicionados, donde la mente del hombre viene siendo reducida, donde Dios le muestra que sin Él no somos nadie. Entonces, las uvas, cuando están en esa bodega, en oscuridad, dan su mejor esencia. Por eso, ¿cuáles son las mejores personas para Dios trabajar? Aquellos que tienen la esencia de Dios. Aquellos a los cuales Dios le ha quitado el orgullo, porque los ha pisoteado. Aquellos a los cuales Dios le ha quitado la dependencia del hombre. Porque hay personas que si no van acompañados a predicar, que si no van acompañados a orar, que si alguien no vigila con ellos, que si alguien no le dice lo hiciste bien, que si no tienen una muleta al lado, entienden que no le pueden servir a Dios. Y Dios casi siempre, cuando va a usar de una manera potencial y exponencial a alguien, lo primero que hace es que lo procesa mucho. Porque Dios tiene que procesarlo, porque Dios es celoso de lo que Él llama. Por eso vemos en el Antiguo Testamento y de hecho en el Nuevo Testamento que la mayoría de los profetas que Dios usó los apartó para Él. Y de la mayoría de los profetas que Dios usó, casi siempre la gente se burlaba de ellos. Pero ¿por qué Dios permitía eso? Dios lo permitía o lo ponía en dificultades muy poderosas, porque Dios lo que le quería era hacer ver que ellos no tenían a nadie más a dónde ir que a Dios, que todo el mundo lo menospreciaba. ¿Qué decir de un Jeremías que lloraba, que lo entraban preso, que lo arrojaron en cisterna, que la gente se burlaba de él porque decía, este es el profeta llorón, que él lloraba, pero él lloraba porque él sabía lo que le esperaba, porque sabía las lamentaciones del pueblo, porque sabía lo que el pueblo venía a vivir. Pero ¿por qué quizás Dios permitía eso? Porque Dios no quería que Jeremías tuviera más amigos que a él. Porque Dios no quería darle una palabra y que se lo contaminara a una esposa. Por eso esos grandes profetas y hombres de Dios, si usted lo ve, no tenían esposa. ¿Usted se imagina que Jesús tuviera una esposa? Esa esposa le iba a decir que tú vas a morir en una cruz. No, ninguno de esos ladrones, ni ninguno de esos cobradores de impuestos, ni ninguna de esas prostitutas con las que tú andas merecen que tú mueras en una cruz. No hubiera podido. Probablemente porque siempre nosotras las esposas estamos aconsejando, por ese pueblo de pecadores tú vas a morir. No, no. Por eso vemos un Pedro, vemos un Pablo que se consagró para el Señor, grandes hombres de Dios. Entonces Dios no puede trabajar con una generación que dependa del elogio, ni dependa de los likes. Con una generación que necesite ser aceptado para ellos sentirse bien. Esta generación tiene que saber que Dios procesa a los profetas, a los pastores, a los adoradores, a los ministros, con lo que Él va a decidir caminar y andar. Porque la palabra de Dios es muy poderosa.
Entonces alguien que esté contaminado, alguien que esté viciado, si Dios le da una palabra, como le daba a este profeta Ezequiel, que fue un profeta que Dios le quitó todo, porque recordamos que Ezequiel en el capítulo 1 de Ezequiel comenzó como un sacerdote, pero terminó como un profeta. Todo el que el Señor lleva a transicionar le quita la dependencia de la gente, del hombre, le quita el orgullo, le quita la vergüenza. Cuando el Señor me llama como cristiana, yo misma ni quería decir que era cristiana, porque yo misma tenía vergüenza de todo mi comportamiento anterior, que tiraba piedra, que era peleona, que yo no le barajaba pleito a nadie, que era una mujer sin ningún entendimiento del orden de Dios. Pero realmente yo no quería ser así. Pero a mí me formó la calle, a mí me forma la sociedad, entendiendo que lo que es bueno para Dios, muchas veces la sociedad lo tiene como, que lo que es malo para Dios, muchas veces la sociedad lo tiene como bueno. Entonces, muchos de nosotros estamos en una dicotomía, sin entender que lo que estamos haciendo no es primero del agrado de Dios, ni entender lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, yo era una joven que andaba en discoteca, que tomaba alcohol, y yo no entendía que yo estaba ofendiendo a Dios con eso. Porque de hecho, la sociedad te aplaude que mientras más tú sales supuestamente de un problema hablando mentira, tú eres la mamontra, porque tú supiste cómo hablar una mentira tan grande, o para engañar a alguien, o para salir de un problema difícil. Y tenemos que estar claros, eso la mayoría de la sociedad lo ve bien. Tú ahora puedes encontrarte muchas personas que quizás te digan, aunque no sean cristianas, eso no está bien. Pero yo estoy hablando quizás con un público que entiende lo que yo estoy hablando. Pero cuando yo voy delante de la presencia de Dios y comienzo a leer la Biblia, me comienzo a dar cuenta que la sociedad lamentablemente nos guía y nos enseña algo muy diferente a lo que el Señor exige. Y quizás yo era una mujer muy trabajadora, pero yo no podía ver la bendición de Dios, porque yo no entendía que a Dios le gustaban que lo honraran, que para Dios era una honra cuando yo no hablaba una mentira. Entonces era un día a día, era un cambio con el Señor, era un trabajar al Señor. Y yo le decía, wow, Señor, ¿cómo yo voy a cambiar? Yo que soy o era tan violenta. Yo recuerdo que hasta me llegué a poner una tirita roja, porque por ejemplo si hacía 100 piques en el día, yo decía, Señor, no quiero hacer ni un pique, pero al final terminaba haciendo pique, porque yo no estaba entendiendo que esto era un proceso, que era el fruto del Espíritu en mí, que yo tenía que quizás comenzar por un fruto, la paciencia. Si yo voy a trabajar la paciencia, yo tengo que saber que, como dice Pablo, la paciencia me lo van a producir las diversas pruebas, porque son las pruebas que van a provocar en mí un nivel tan grande de paciencia, porque van a venir las pruebas, 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 hasta que yo entienda que en la prueba yo tengo que tener paciencia y entender que yo no lo voy a hacer con mi fuerza. Pero eso a veces no es tan fácil. Hay personas a las que se les revelan de una vez, pero hay personas que pasamos años en un proceso aprendiendo paciencia. Entonces, ¿qué trae la paciencia? Muchas pruebas. Y tú le dices, Señor, dame paciencia. Y Pablo dice, no pidan paciencia, porque cada vez que tú pides paciencia, el Señor te va a mandar pruebas, porque son las pruebas las que te van a enseñar a tener paciencia. Entonces, en todo ese proceso, yo fui entendiendo el amor de Dios, pero no fue de una vez que yo fui transformada, ni hoy puedo decir que soy medio transicionada, ni entendí ser cristiana de una vez, ni entendí mucho fruto del Espíritu. Todavía hay áreas de mi vida en las que yo estoy luchando en mi carácter, en las que yo a veces permito que una obra de la carne salga, porque no estoy quizás queriendo decir que soy perfecta, pero versus la mujer que era hace 12 años, 14 años, 15 años, le puedo decir que en mi vida el amor del Señor me ha ido perfeccionando. Y le puedo decir que desde que conocí al Señor, yo solo busco su perfección en mí. Cada día yo le digo, Señor, yo solamente quiero ser cada vez más entendida de usted, cada vez más entendida de su palabra, cada vez parecerme más a usted. Lo que usted tenga que quitar en mi vida, lo que usted tenga que quebrar en mi vida, lo que usted tenga que romper en mi vida, pero que yo pueda ser esa mujer que usted pueda usar para
para entrarme en los palacios y que los palacios te quieran. Porque muchas personas dicen, sí, yo voy a llegar al palacio, pero el problema no es llegar al palacio. De llegar al palacio, cualquiera llega al palacio. Es poder permanecer en el palacio, es poder querer que el rey te llame para darle un consejo, que tú seas una consejera del rey. Los que se sientan ante la mesa del rey tienen que pasar por un proceso tan poderoso, porque al rey no le sirven cualquier vino. A los reyes le buscan los mejores vinos. Entonces, ¿cuáles son los mejores vinos? Los que tienen esencia, los que saben al sabor de esa madera. Lo que dice, yo tengo esencia, pero yo me quiero parecer a esta madera, porque la intención de echar el vino en aquella madera es que el olor a madera, el sabor del vino se pueda mezclar y le pueda dar un aroma que cuando esa botella de vino se abra, todo el lugar sea impregnado del olor del vino. Y un vino muy costoso puede venir, yo no le puedo ni decir, porque hay vinos que sobrepasarían el precio de lo que quizás nosotros pudiéramos entender. Y hay botellas de vino que cuestan, pero que solamente son abiertas en mesas de reyes, en mesas de privilegiados. Entonces, si es un hombre y una mujer que he pasado por proceso. Por eso el Señor lleva a Ezequiel de sacerdote a transicionar a un profeta, pero no a cualquier profeta, un profeta que iba a ir a declararle a aquella casa del Señor que volvería, a aquella casa del Señor que el mismo Señor permitió que Babilonia y que los persos pues se llevaran 70 años al cautiverio. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la idolatría, porque no hicieron caso al pueblo de Dios. Entonces el Señor usa a un profeta transicionado, a un profeta que vemos que el Señor le hizo de todo, lo pasó por de todo, de todo, de todo. Ezequiel pasó por de todo. Una de las cosas más pequeñas que Ezequiel pasó fue que le dijo, hoy yo me llevo a tu mujer, pero yo te prohíbo que llore. Ni siquiera pudo llorar en el velorio de su esposa. Él comía con el estiércol de animales, esa era su leña. O sea, ¿por dónde el Señor le quitó totalmente el orgullo a Ezequiel? Porque los sacerdotes eran muy orgullosos, tenían una manera de caminar cuadrada. Un sacerdote de esa época no podía ni sudar. O sea, un sacerdote estaba lleno de reglas y el Señor se la desbarató toda. Si usted lee el libro de Ezequiel y usted está pasando por una prueba, yo quiero que usted entienda que usted no está dejando de ser pastor por eso, que usted no está dejando de ser un hijo de Dios por eso, porque hay muchas personas que vuelven atrás porque lo único que han aprendido es religión, no han tenido un verdadero encuentro con el Dios de la Biblia, no han leído verdaderamente a un Dios que es real y que nos rompe como un rompecabezas que un niño desarma. Y Él, con toda la paciencia que tiene el Señor, con paciencia a modo eternidad, vuelve y no hace. Y tú dices, ahora yo entiendo por qué hace un año me quitó esto, por qué hace un año me sacó de allí, por qué hace un año me dio la forma. Por eso le dijo a Jeremías, Jeremías, es necesario que tú vayas a la casa del alfarero. Y Dios decricajó, y esto es un término muy dominicano, Dios despedazó, Dios hizo barro de una manera, pudiéramos decir, alegórica, metafórica, a Jeremías. Le dijo, ve y desciende, yo soy muy joven. Y le dijo, no me digas que tú eres muy joven, porque yo soy el que te he hecho boca. Ve y desciende a la casa del alfarero. Y allí le dijo, yo te voy a meter en la rueda. Las ruedas son cada circunstancia, las ruedas son cada momento duro, difícil por el que nosotros pasamos, cada momento de escasez. Es aquella rueda, cada momento que no entendemos lo que Dios está haciendo, pero que si usted es obediente va a ver la grandeza de Dios. La rueda es aquella situación amarga, aquel pronóstico difícil, es aquel lugar estrecho, es aquella estrechez por donde usted está pasando, es aquel lugar difícil, es aquel lugar de oscuridad, es aquel lugar donde tú dices, pero yo no entiendo que un hijo de Dios pueda pasar por esta prueba. Verdaderamente, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros podemos entender tantas cosas que Dios hizo con cada hombre en la Biblia. Dígame usted en estos tiempos que le digan a un profeta de estos tiempos, ve y busca una prostituta y cásate con ella. Yo creo que no lo haríamos.
no lo haríamos. Y sin embargo Dios llamó a Oseas y le dijo, ve y busca a tu esposa que se está prostituyendo, literal. Llévatela al desierto y enamórala. Yo creo que el orgullo de un hombre diría, no, tú estás loco, yo te suelto tu ministerio ahora mismo, coge tu ministerio, busca a otro loco, porque yo no. ¿Qué van a decir de mí? Primeramente, lo primero, mis hijos espirituales, ¿qué van a decir de mí? Que a mí que vaya a buscar mi mujer, que todo el mundo sabe que se está prostituyendo, y que me la lleve al desierto. Y era la iglesia, o sea, eso es lo que Dios estaba tratando en aquel momento con él, pero fue lo mismo que él hizo a Cristo, porque Cristo fue a conquistar una iglesia que no servíamos para nada en el desierto, porque todo lo que vemos de los profetas menores y mayores, todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿qué era Cristo? Eso mismo, nosotros somos la prostituta, lo que nos estábamos prostituyendo con otros ídolos. Entonces, ¿a dónde fue Cristo a conquistar la iglesia? 40 días y 40 noches al desierto. ¿A dónde Dios manda? Y a dónde Dios mandó a Oseas, al desierto, a enamorar a una prostituta. Y tú dirías, ¿por qué al desierto? Porque allí en el desierto no había Netflix, no había luz, no hay celulares, no hay amigos, no hay chateo. Quizá el desierto que nosotros estamos viviendo ahora, quizá el Señor no nos da abundancia económica porque Él sabe que no pierde en los deleites del mundo. Y dice, yo te tengo que quitar la economía para que tú te metas conmigo, para que por lo menos leas Biblia en tu tiempo de ocio y yo revelárteme, para yo revelarme en tu corazón, para que tú sepas que yo soy real. Dios a veces tiene que pasarnos por desierto, allí donde solamente dependan de mí. Allí, y entender esto para un hombre de carne y hueso lleno de orgullo no es con cualquiera. A quien Dios le va a revelar lo ancho, lo alto, lo profundo, no se lo va a revelar a cualquier hombre, porque Dios no lo podemos encajonar en esta iglesia. Dios es demasiado grande, la mente, o sea, el eterno. Y eso era lo que el Señor quiso tratar con Moisés y le dijo, no, mi presencia simplemente, ustedes van a llevar el arca, pero yo no quepo en esa arca. O sea, ustedes creen que me llevan en el arca. Claro, representativamente era el arca, pero no era que Dios estaba metido en el arca, porque Él era demasiado grande para caber en el arca. Él es demasiado grande para yo tratar de entender que Dios lo va a hacer con una prostituta, va a poner a hablar una piedra si nosotros no queremos hablar, va a llamar a un saqueo que era un engañador, va a llamar a un cobrador de impuestos para que hable su palabra, va a llamar a un perseguidor de la iglesia como a Saulo, y una generación que no esté lista para entender que Dios va a llamar a quien Él quiera, a un drogadicta, va a llamar a una Raá, va a llamar a una moabita, para que sea de la descendencia de Cristo, pero va a desechar a una Mical, como era la hija del rey, para que su descendencia no viniera de ahí. Pero sin embargo, dice, pero permite que de una prostituta venga la descendencia de Cristo. ¿Quién es ese tan poderoso? ¿Quién es ese Señor tan maravilloso? Entonces, el Señor no puede ser entendido con una mente finita como la tenemos nosotros, con una mente limitada como la tenemos nosotros. Entonces, nadie que va a transicionar puede pensar que tiene dominio sobre su vida. A veces hay hombres y mujeres de Dios que están haciendo cosas que dicen, yo no entiendo lo que estoy haciendo. Yo no soy cristiano. Sin embargo, es el Señor que verdaderamente está trabajando con ellos y en ellos. Porque yo quizá no entienda la unción con la que el Señor se mueve en la vida de Kilvio. Yo no puedo decir Kilvio no es de Dios. Kilvio no está lleno de Dios. Porque yo no sé lo que Dios ha tratado con Kilvio. Ciertamente esta es su palabra. Pero si vemos cada ministerio con el que el Señor se movió, con cada profeta, con cada pastor, con cada adorador, con cada mujer de Dios en la Biblia, con cada rey, fue de manera diferente. No lo hizo con todo lo mismo. Entonces, no puede ser Dios un patrón. Ni yo puedo querer, ni puedo pretender creer que yo conozco a Dios.
porque yo entienda 2 o 3 cosas de la Biblia. Dios es demasiado grande. Pero los hijos de Dios tenemos que entender que Dios va a hacer con nosotros lo que Él quiera. A Jeremías lo hizo, lo desbarató, le echó agua, volvió y lo desbarató. Volví y le sacaba la piedra y volví y lo hacía. Y después, cuando bien le pareció al Señor, le dijo: abre tu boca porque te voy a dar un rollo a comer. Pero si vemos, eso no lo hizo con ningún otro profeta. Yo quisiera no tener que leer Biblia. Yo quisiera que Dios me dé un rollo así y me diga: abre tu boca que te voy a dar un rollo, y ya tú vas a saber toda la palabra. Pero Dios lo hace con cada quien como Él quiere y de la manera que Él quiere. Entonces Jeremías, que era un llorón, porque Dios le revelaba todas las lamentaciones, como el pueblo, cómo se iban a comer las hijas de su pueblo, los hijos. Dicen, y lo vemos, lo leemos en el libro de las Lamentaciones, cómo Jeremías predicaba lo que había de venir. Y dicen que la madre se comían los niños cuando ya no había que comer, que lo freían en aceite del hambre tan grande que se le pegaba a la boca, al paladar, porque no había agua. Y Jeremías lloraba porque él veía todo lo que había de venir. El pueblo quizá no lo entendía. Entonces quizá hay muchos profetas que nosotros decimos: tú estás loco. Lo que pasa es que ahora ser un profeta de Dios es muy diferente. Porque los profetas de Dios quieren honra del hombre, que le den un vuelo de primer lugar, que le den un primer lugar. Y yo siempre he creído en ese lugar estrecho. Y cuando hablo de ese lugar estrecho, no hablo de una mentalidad estrecha. Hablo de que hacer la voluntad de Dios son para uno poco. A veces no es la masa la que tiene la razón, sino quizás el que es menos popular, porque no le va a gustar la alineación que viene de parte de Dios. Los mensajes que nos gustan son muchas veces los mensajes que traen la verdad de Dios. Los mensajes de alineación, los mensajes de confrontación, son los mensajes que a veces no nos gustan, y son las personas menos impopulares, porque ahí viene aquel a corregir. Si vemos a los profetas que verdaderamente usaba Dios, no eran profetas populares. Ezequiel no era un profeta popular. Jeremías no era un profeta popular. Era un profeta que lo metían en la cárcel. Cuando cada gobernante veía a Jeremías, lo metían en la cárcel. Entonces quizás nosotros estamos metiendo en la cárcel a nuestro profeta. ¿Qué me hizo a mí verdaderamente venir a los pies del maestro y nunca más soltarme de allí? Y yo espero que mientras vida tenga sobre la tierra, nunca más volver atrás, que nunca la misericordia de Dios sea parte de mí, que nunca la gracia ni el favor de Dios sea parte de mí. He sido pasada por cáncer, he sido desechada, he sido señalada, he sido olvidada, he sido puesta como ese vino, me han pasado la prensa. Tú no puedes ser pastora porque tu esposo no es pastor, a ti no te llamó Dios, son tantas cosas. Y todo eso lo único que ha hecho es cada día que yo pueda creer más con el Señor. Porque cuando leo la Biblia veo un Cristo que reivindicó la mujer. Veo a un Cristo que buscó la mujer. Veo a Dios en el Antiguo Testamento, alabando a la mujer de Proverbios 31. Veo a Dios usando a una Miriam, a una profetisa. Veo a Dios usando a una Ana, a una Débora, a una Eva, a una Esther, a una Sara. Vemos a una Rebeca, vemos a una Moabita, como una Ruth, que Dios la saca de la idolatría para entregarle a un voz como un estereotipo de lo que había de venir de Cristo, para que la redima, pero también para que venga de la descendencia de Cristo. Vemos a un Cristo que levanta a una mujer pecadora. Vemos a un Cristo que le recibe finanza a una Lidia de Chuza, que era la esposa de Herodes. Vemos a un Cristo caminando con mujer. Vemos a un Cristo buscando a una samaritana. Vemos a un Cristo con una María Magdalena. No pasaríamos este programa completo. Cada vez que leo la Biblia, amo más al Señor. Y doy gracias al Señor porque Él se puede revelar de una manera tan profunda, de una manera tan natural, que jamás yo quisiera volver atrás. Jamás yo quisiera ser la Xiomari peleona,
la Xiomari pica pleito, la Xiomari mentirosa, la Xiomari engañadora. Jamás. Yo no quisiera nunca más ser despertada, porque para mí viví los 33 años de pesadilla más terrible que pudiera haber vivido, que fue cuando no conocí a Cristo. Luego que he conocido a Cristo han venido mucho pesar en mi vida, pero Él se me ha revelado como mi proveedor. Y cada vez que estoy pasando por una situación, yo le digo: Señor, no te voy a preguntar para qué, sino qué me quieres enseñar. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué yo no he aprendido? Cuando me encuentro con ciclos repetitivos, digo: enséñamelo, yo lo quiero ver, yo quiero saber. Hazme saber a dónde yo no estoy bien y qué tú estás enderezando en mí. ¿Cuál es la senda que en esta ocasión tú estás enderezando en mí? Por un tiempo estuve con cáncer casi 2 años y Él me enseñó que Él sana. Me enseñó la dependencia del Señor. En un tiempo a donde todos los médicos me mandaban a sanarme, a operarme, el Señor me decía: solo son tratos de Dios, porque te voy a usar en milagros, te voy a usar en sanidad. Pero necesito probarte, necesito saber si de verdad tú dependes de mí, porque Dios no te puede dar un don tan poderoso como eso si no te ayuda a desarrollar este don. Y puedo pues invitar a los que están viendo esta entrevista que si no conocen a Cristo, reciban a Cristo, porque nada nunca lo va a comparar con haber recibido al Señor. Cristo realmente da el verdadero cambio, cambia la mente. Quizá usted diga: es que yo soy un drogadicto, que a mí nadie me quiere. Cristo te está buscando, porque no vas a tener que hacer ningún esfuerzo, solo creerle a Él. Y va a venir una metamorfo y Él lo va a cambiar todo. La palabra revelada lo cambia todo. La palabra revelada nos mete en una promesa tan poderosa y en una dimensión tan poderosa que usted deja de vivir de manera natural para vivir en fe. Y dice: yo no sé cuándo, pero yo voy a hacer eso que el Señor me está revelando, que dice la palabra que yo voy a hacer. Así que en esta hora yo te invito a recibir a Cristo, a que recibas al Señor, a que camine con Él, a que no lo suelte, a que estos sean los mejores años de gloria, los años más gloriosos que puede haber en la vida de una persona cuando Cristo se le revela. Porque hay algo importante que tenemos que saber, que no es usted que recibe a Cristo, que fue Él que decidió buscarlo. Que Dios te bendiga, recibe al Señor. Dile: Señor, recíbeme como mi único Señor y Salvador, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, jamás, jamás. Haga esta simple oración y dígale: inscribe mi nombre. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, aquí están mis redes sociales, escríbanos. Pero si usted tiene una iglesia donde usted ha sentido ir, donde usted siente: vaya, este es el día de la salvación suya. Este es el día que Cristo se te quiere revelar. Usted dirá: no, yo estoy muy joven. Yo me arrepiento de no haber conocido a Cristo. Y le digo: wow, Señor, ¿por qué no me conociste antes? ¿Por qué no me hiciste esta invitación tan poderosa a conocerte antes? Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a todos los que nos están mirando en esta hora. Ojalá que este testimonio pues te haya hablado, haya podido entender que el Señor es real. Que he pasado por mucha lucha, por muchas situaciones, pero cada día convencida de que nada pasa en la vida de un cristiano si no es para bien. Para aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios te bendiga.